La historia de Kaarat es fácilmente considerable como la primera historia escrita de Dragon Ball AF que pone sobre la mesa la existencia no solo de múltiples universos, sino también de dimensiones enteras. El demonio divino quizá no sea de los enemigos más poderosos de AF por obvias razones, pero sí uno de los que más estragos causaron. Es un ser milenario que consiguió la inmortalidad física gracias a experimentar con energías de otras dimensiones, por lo que morir de longevidad no es algo que pudiera suceder con él. Su historia base es muy ambigua, por lo que opté redactarla de manera más compleja para darle más significado. Espero les guste y ya sin más pasemos con el fanfic. Finalmente la batalla contra aquel poderoso e insufrible Super Saiyajin modificado llamado Zaiko había llegado a su fin. La batalla no había sido nada sencilla, puesto que para salir victoriosos una vez más, Goku, aunque no tenía por qué hacerlo, tuvo que volver del reino de los dragones. Todos celebrarían en que todo volviera a la normalidad, teniendo como principal foco de atención a Goku y a ese increíble nivel único que este había conseguido. Goku les mencionaría que aún era una fase que no desarrollaba del todo, siendo el Super Saiyajin 5 la fase más poderosa que un Saiyajin podía obtener gracias a ser el guardián de las esferas. A sabiendas de lo peligroso que había sido Zaiko y que sin Goku y el Super Saiyajin 5 muy probablemente habrían terminado todos muertos, dentro de cada Saiyajin se avivaría nuevamente un deseo de superación que les permitiera superarse a su manera. Goku optaría el quedarse momentáneamente en la Tierra, debido a que las esferas gracias a los demás habían sido purificadas. No obstante, este comenzaría a sentir extraños cambios, que se resumirían en leves molestias que parecían asediarlo constantemente. Este de momento no les tomaría relevancia, dado que no quería preocupar a más nadie luego de haberse aliviado por la derrota de Zaiko. Aún así sería algo que debería observar o preguntar a los dragones guardianes luego para corroborar si no era nada grave. Vegeta, Gohan, Goten y Trunks decidiría irse de la Tierra en busca de nuevos lugares para entrenar, en los cuales pudieran incrementar sus capacidades individuales. Todos animarían a Goku a ir con ellos, aceptando este aún con las molestias que este estaba desarrollando. En principio todo estaría perfecto, dado que estos hacían esos extensos viajes en pro de hacerse fuertes y estar preparados para futuras amenazas. El tiempo pasaría, en donde estos irían entrenándose en planetas lejanos desarrollando aún más sus capacidades tal cual como lo habían planeado. Vegeta había estado entrenando aquella habilidad de dominio del Super Saiyajin, la cual le servía para dominar de manera sobresaliente todas las fases del mismo. Gohan por su parte lograría perfeccionar de gran manera el Super Saiyajin 4, mientras que Goten y Trunks conseguirían un nivel mayor al del Super Saiyajin 2 pero sin llegar a la fase 3. Goku era quien de todo se lo tomaba con más calma, dado que ya tenía un escaño que debía perfeccionar aún más, yendo a planetas tranquilos y desolados donde este pudiera optar por largos tramos de meditación. De momento todo estaba marchando como era debido. Aún así, había un problema el cual seguramente en principio no les parecía tan importante. Para bien o para mal, desde hacía ya mucho tiempo la responsabilidad de la protección de la Tierra estaba en manos de los Saiyajin. Era evidente dado que los enemigos que aparecían últimamente eran demasiado poderosos incluso para seres con mucho más poder que un terrícola como U. Por lo tanto, aunque sus entrenamientos estaban siendo efectivos, el que estos se alejaran tanto de la Tierra daría como resultado un planeta bastante indefenso. Un planeta pequeño y sin importancia aparente, pero que hasta ese punto sí que guardaba un gran secreto, el cual alguien buscaría aprovechar. En una galaxia muy lejana, un ser que había estado al tanto de todos estos pequeños movimientos decidiría realizar una emboscada o ataque rápido aprovechando que ese valioso planeta estaba en una situación muy desprotegida. Había algo muy extraño con todo esto, y era que dicho ser parecía conocer a los Saiyajin, cosa que no tenía aparente lógica ya que jamás se habían visto. Este sujeto tenía una forma demoníaca, la cual no parecía ser del todo natural. ¿Cómo va a estar un demonio real vagando por el universo como si nada? Este ser sería conocido como Kaarat, o con su seudónimo, el demonio divino. Este era, por así decirlo, un conquistador dimensional el cual había realizado numerosas masacres y hechos abominables en mundos cercanos a nuestra dimensión. Kaarat era un ser malvado, el cual poseía cierta obsesión por el poder y por los demonios. Cosa que en principio lo había llevado a querer dominar el infierno para que quienes estuvieran allí le sirvieran como esclavos. Kaarat, como cualquier dictador, no estaba solo, y tenía consigo un séquito de guerreros con un poder muy grande. Calictos, Akiri, Genk, Chuck y finalmente Trunks. Dichos subordinados eran la fuerza militar más grande de Kaarat, el cual los denominaba como los mismísimos jinetes del diablo.
Estos serían quienes le comunicarían al demonio divino la ausencia de guerreros poderosos en la Tierra, así tomando acciones para iniciar su plan. Kaarat no era un tirano conquistador por casualidad, dado que era extremadamente frío a la hora de ejecutar sus planes de conquista, teniendo una ideología estratega prodigiosa. Decidiría ir rumbo a la Tierra, pero inicialmente hacerlo de manera tranquila y civilizada para que su plan saliese a la perfección. Pasarían varios meses, donde llegaría a la Tierra aún sin señales de los Saiyajin. El apersonarse cuando estos no estuvieran no significaba que el demonio divino les temiera, sino que era mejor para él cumplir su objetivo con el menor riesgo posible. Su sorpresa sería mayúscula cuando se percataría que en la Tierra no solo si había un Saiyajin, sino que además era uno de los más poderosos que habían. Broly. Broly era un ser en este punto, demasiado conflictuado consigo mismo. Para comenzar, en su batalla contra Zaiko había sido revocado de sus traumas con Goku, y aún así había sido derrotado muy fácilmente por Zaiko. Además, vio a su alrededor como sus rivales como Vegeta habían conseguido límites como el Super Saiyajin 3, lo cual a él lo hacía sentir como alguien inferior. No era un ser malvado, pero sí extremadamente manipulable. Un candidato perfecto para alguien como Kaarat. Lentamente y sin alertar a nadie, se apersonaría al lugar donde estaba Broly, no sin antes haber hecho lo más importante que podía hacer en la Tierra. Algo que les comentaré más adelante. Al ya haber encaminado parte de su plan, se apersonaría ante el Saiyajin legendario, quien evidentemente preguntaría quién era. El sujeto frente a él se presentaría con el nombre de Kaarat, y que más que esa información era irrelevante el conocer. La prepotencia con la que ser hablaba no le parecería nada bien a Broly, quien sentiría que nuevamente alguien lo estaba subestimando. Antes de atacarlo, Kaarat le diría que no se apresurara. Él no había venido para derrotarlo ni nada por el estilo. De hecho, él lo que quería era incrementar sus capacidades siempre que le sirviera como guerrero. Como es evidente, Broly no aceptaría, ya que no era subordinado de nadie. Kaarat, en un tono irónico, diría que era absurdo decir eso. Ya era una marioneta de esos Saiyajin terrícolas quienes lo habían usado solo como un señuelo en esa batalla contra el Saiyajin que vino hacía poco a la Tierra. De hecho, todos los Saiyajin ahora se habían ido a otros lugares a entrenar, dejándolo a él como un ser sin importancia alguna. Ahora el demonio divino le daría la oportunidad de servir a un propósito más grande, obteniendo un poder mucho mayor al que podría imaginar. Solo debía entregarle su voluntad y él haría el resto. Conflictuado, Broly no entendería muy bien qué hacer, pero al final vería que ambas opciones eran similares. No obstante, ese sujeto le prometía mucho más poder, aceptando posteriormente. Broly entregaría su voluntad a Kaarat, cayendo inconsciente en el suelo, despertando tiempo después en un lugar muy familiar para él. Un lugar donde recordaba haber pasado mucho tiempo y del cual había salido hace poco. Había vuelto al infierno nuevamente. Kaarat era un ser milenario perteneciente a una dinastía antigua de conquistadores. Era un tirano que desde temprana edad le fue inculcada la idea de dominar a todos quienes fuesen más débiles que él, ya que dichas personas carecían de la fuerza necesaria para depender de sí mismos. A lo largo del tiempo orquestó genocidios, invasiones y numerosas masacres y extinciones en muchos planetas del universo. Kaarat era malvado y parecía disfrutar serlo. Sentía un gran deseo por ver a la gente pedirle clemencia mientras destruía sus mundos. Sin embargo, esto a él no lo cegaba ni tampoco le hacía salirse de sus cabales. Era un estratega nato, y todo lo que hacía era en pro de encontrar lugares los cuales conquistar a futuro. Luego de tantos años y siglos de conquista, Kaarat comenzó a tener cierta fascinación por un tópico en específico, y esto era el mundo demoníaco. Kaarat de alguna u otra forma había comprendido que uno de los reinos más estrictamente controlados eran los infiernos. Esto era así gracias a la cantidad de demonios y seres poderosos que seguramente allí residían. A partir de ese momento generó cierta obsesión por ello, buscando maneras de llegar al mismísimo reino de los demonios. Kaarat era muy poderoso, y además había logrado reunir un ejército gigantesco el cual le servía incondicionalmente. En sus tiempos de dominio, se enteró de un mundo alejado el cual podía ayudarlo con sus planes de conquista y dominio de esbirros infernales. Kaarat, gracias a sus investigaciones, encontraría un mundo distinto, el cual era perteneciente a otra dimensión. Dicha dimensión estaba muy cerca de la suya, siendo esta bastante fácil de alcanzar siempre que se hiciera de forma correcta. El tema es que este mundo era regido por una raza que llamaría su atención, conocida como la raza de los demonios oscuros.
Esta civilización era sumamente importante en el equilibrio del multiverso por una razón la cual Kaara descubriría más adelante, ya que primeramente este quería usar a los demonios oscuros como sus propios esbirros. Más temprano que tarde este se enteraría que estos seres eran extremadamente débiles, aún en las filas de sus fuerzas militares. Esto lo haría cuestionarse del por qué eran tan importantes realmente, alejándose de dicho reino dejando en su ausencia a gente de su ejército. El tiempo le daría pistas a Kaarat, y era que el reino de los demonios oscuros contenía una de las puertas a los infiernos más profundos que existían. Específicamente el infierno número 3. Kaarat, como es obvio, se sentiría fascinado ante esto, comprendiendo que dicho lugar seguramente poseía demonios extremadamente poderosos quienes podrían hacer de su ejército completamente invencible. No obstante, el apoderarse de dicho mundo no le daría la respuesta a cómo dominar dicha entrada. Kaarat movería fichas para crear un golpe de estado en dicho mundo, siempre bajo una falsa diplomacia. Ganarse la confianza de los seres de más alto rango de dicho reino, para que estos le facilitaran el cómo entrar al infierno 3. El tiempo pasaría, y Kaarat comprendería muchos puntos importantes para ello, haciéndose gran amigo de los reyes de ese mundo. Este los manipularía comentando que quería mantener el orden del multiverso, facilitando a su reino guerreros sumamente poderosos que custodien dichos aposentos. Como es obvio, esto tomaría años, en los cuales Kaarat incluso conocería y vería nacer a la princesa de dicho sitio. Una doncella llamada Irina. Aunque Irina se había criado con Kaarat rondando en su reino, esta le tenía un terror muy profundo por su simple y demoníaca apariencia. Esta jamás logró confiar en él, y el tiempo le daría la razón del porqué. Kaarat ya había reunido la suficiente información sobre los infiernos, y el fatídico día llegaría. De un momento a otro el reino de los demonios oscuros se sumiría en oscuridad y sufrimiento, al Kaarat ordenar su extinción para que nadie obstruyera sus objetivos. Este no era tonto, dado que sabía que si estos seres tenían encomendada una labor tan importante como custodiar la puerta a un infierno, debería haber gente de mayor rango que vendrían en su apoyo. Era importante el no dejar ni un ser vivo de dicha raza para que nadie jamás se enterara de lo que pasó. Kaarat cometería un gran error, al no apersonarse al lugar de los hechos. Este estaría tan confiado en que los demonios oscuros eran tan débiles que casi ni opondrían resistencia, que solo iría a asesinar a los reyes de dicho mundo a dar la estocada final, yéndose inmediatamente después a ordenar todo su plan. Para él era más importante el llamar al resto de su ejército para comenzar la incursión al infierno 3, ya que seguramente era un lugar increíblemente peligroso lleno de criaturas extrañas y extremadamente poderosas. La masacre se llevaría a cabo donde todo marcharía relativamente bien para el demonio divino. No obstante, y fuera de sus planes, múltiples fuentes comenzarían a informar que algo los hacía retroceder. No era un grupo o ejército, sino un simple guerrero misterioso el cual poseía un poder abrumador. Kaarat había mandado guerreros poderosos de su élite guerrera, resumiéndose en miles de estos, por lo que no había sentido alguno en que solo un guerrero lograra erradicarlos a todos. Kaarat vería que no solo eran derrotados, sino masacrados y destrozados como si quien los estuviera derrotando lo hiciera con todo el odio del mundo. La situación sería tan crítica, que Kaarat por primera vez ordenaría una retirada sin tan siquiera saber quién o qué era lo que los había derrotado. El mundo de los demonios oscuros quizá era más peligroso de lo que parecía. El ejército de Kaarat quedaría extremadamente reducido, haciendo que éste tuviese que dejar sus planes de conquista durante mucho tiempo. El único lugar que éste conocía con conexión a los infiernos, era impenetrable gracias a un ser desconocido que seguramente era demasiado poderoso para él. En pocas palabras, la confianza de Kaarat lo había salvado de una muerte segura. Kaarat desaparecería un tiempo, en donde visitaría dimensiones muy cercanas a la nuestra buscando un reino que poseyera la puerta a algún infierno como el mundo de los demonios oscuros. Esto lo haría irse del rango del universo, el cual quizá tenía la respuesta a todas sus interrogantes. La batalla contra Zaiko sería la gota que colmaría el vaso. Era increíble la cantidad de poder que ésta desprendería, llamando la atención del demonio divino. Este luego de miles de años volvería a la dimensión neutra, conociendo mediante sus conexiones la historia del guerrero Son Goku y especialmente, de la raza Saiyajin. Gracias a esto, Kaarat conocería que Goku había muerto en algunas ocasiones y que con todo ello había vuelto por causas casi mágicas. Es así como investigando, se percataría que aunque buscó miles de años una dimensión que le permitiera llegar a los infiernos, había un planeta en su misma dimensión y universo que poseía una puerta todo este tiempo.
el planeta Tierra. Todo esto nos llevaría al presente, donde al igual que todas sus conquistas pasadas, Kaarat haría todo con relativo sigilo. Aún así, sin cometer el error que había cometido en aquella ocasión aprovechando el descuido de los guardianes de dicho planeta. Al llegar utilizaría aquella poderosa magia que le permitiría entrar al infierno 3, y la cual arrebató al reino de los demonios oscuros para corroborar que la Tierra sí era un puente entre el mundo mortal y el infierno. No obstante, la puerta que había en dicho planeta solo le permitía ir a un infierno muy simple, el cual era el infierno 5. No obstante, al llegar a dicho infierno, le sería más fácil el ir dominándolos uno a uno. Volviendo a Broly, despertaría en el infierno donde había estado en los últimos años tras ser derrotado por Gohan. Se percataría que todos lo estaban viendo, ya que no estaba muerto pero aún así seguía estando en el infierno. Guerreros del pasado como Freezer, Cell y los numerosos Saiyajin que Goku y Vegeta habían derrotado lo verían absurdo dado que había vuelto a caer tan fácilmente. Lo que sí notaría Broly era que sus capacidades tanto físicas como mentales eran muy superiores a las de antes de caer inconsciente. Había obtenido poderes increíbles los cuales lo harían a él sentirse liberado. Aún así había algo muy dentro de él que sentía que estaba siendo utilizado. No habría tiempo para pensar, dado que quien le había dado dicho poder sorpresivamente se apersonaría en el infierno. Todos lo verían sintiéndose verdaderamente extrañados ya que no era nadie parecido a un guerrero que hubieran derrotado Goku y Vegeta. De hecho, tampoco recordaban que ese sujeto llamado Zaiko hubiera aparecido en el infierno tampoco. El sujeto se presentaría como Kaarat, el demonio divino. Él no era un guerrero que haya muerto para estar en dicho lugar, sino alguien que venía a ofrecerles una nueva oportunidad. Todos aquellos que en su momento fueron derrotados por ese Saiyajin llamado Goku estarían ahora frente a la oportunidad de vengarse del mismo, dado que él al igual que ellos lo odiaba profundamente. Les prometía liberarlos y hacerlos más poderosos de lo que jamás habrían imaginado, solo que esto no sería sencillo. Para lograr tal cosa todos debían darle su voluntad, para hacer desbloquear todo su potencial interior. Esto sería algo sospechoso para todos, aunque para la situación en la que estaban no habría mucho que perder a decir verdad. Por lo tanto y lentamente todos irían aceptando poco a poco. De todos quien más se abstenía era Bardock, quien no le parecía esto una gran idea. Ya tenía un antecedente de lo mal que iba a ser un simple subordinado, pero aún así, volver a vivir y tener la posibilidad de luchar nuevamente le podía. Por lo tanto aceptaría al final. Lentamente el ejército de Kaarat se iría agigantando, mientras que en Masama notaría que algo no iba bien. La rebelión del infierno estaba por comenzar. En Masama comenzaría a notar ciertas anomalías y movimientos extraños en el infierno, mandando ogros para que corroboraran si todo estaba en orden. Al llegar, estos notarían que no había nada fuera de lo esperado, aunque sí notarían que los seres que allí habitaban, especialmente los que Goku y sus amigos habían derrotado, se encontraban entrenando de manera extenuante. Sea como fuera, Kaarat ya había dejado el infierno, para ir a cumplir un objetivo importante antes de comenzar su incursión a los mismos. Gracias a sus poderosas habilidades había logrado mejorar en gran medida a los villanos más poderosos de Dragon Ball, facilitándoles el explotar su potencial interior. Kaarat poseía la habilidad de desbloquear habilidades ocultas, pero no de desarrollarla a fondo. Por lo tanto, todos quienes tuviesen un potencial oculto deberían desarrollarlo por cuenta propia, y dicha hazaña les tomaría meses de entrenamiento. En dichos meses todos habían conseguido poderes increíbles, donde los más básicos eran seres como Turles, Raditz y Saiyajines de bajo nivel obtendrían límites como el Super Saiyajin 2. Habían excepciones por supuesto, como en seres como Nappa, quien a base de la ira de haber sido erradicado 2 veces por Vegeta y también por ser de los pocos Saiyajin que podían mantener conciencia luego de entrar en modo Ozaru, podría alcanzar escaños increíbles como los del Super Saiyajin 4. Freezer, Cooler y Cold obtendrían nuevas formas que los harían mucho más poderosos que antes, al igual que Cell, que podría elevar mucho más su poder gracias a sus células Saiyajin. Todos estos poderosos villanos ahora representarían un peligro latente, ya que incluso Boyac, Hildegard y Slug evolucionarían de gran manera gracias a Kaarat. Volviendo al planeta Tierra, Kaarat estaría más que satisfecho con el resultado que estaba obteniendo. El infierno 5 no era un infierno demasiado complejo, pero no esperaba que seres tan poderosos estuviesen alojados allí. Gracias a todo ello, el ejército del mismo estaba creciendo a pasos agigantados, dando inicio a la segunda y quizá más importante fase de su plan. Quitarse de encima a esos asquerosos Saiyajin.
Un año pasaría, en donde finalmente los guerreros protectores de la Tierra volverían a la misma para mostrar los resultados de su entrenamiento. Estos se dirigirían rápidamente a su hogar, encontrándose un paisaje que jamás habrían esperado. De alguna manera, la Tierra había sido devastada. Esta parecía una estrella completamente desolada, envuelta en llamas y sin aparente vestigio de vida, haciendo que Goku, Vegeta y sus hijos se preguntaran si realmente habían ido al sitio correcto. ¿Qué diablos había pasado en el tiempo que ellos no habían estado? De manera telepática, una voz se dirigiría a ellos comentando que los había estado esperando durante un año entero. Goku furioso preguntaría por qué demonios había devastado la Tierra, a lo que ese ser diría que si llegaban a él se los explicaría. Dicho y hecho, estos irían dentro de este, siendo sorpresivamente absorbidos por un portal hacia un lugar incierto. Estos caerían de manera extrañamente calculada, siendo cada uno dirigido a un lugar en específico. Goku iría a un sitio, Vegeta a otro, Gohan igualmente y Goten y Trunks se mantendrían juntos. Esto no era aleatoriedad, sino algo completamente planeado. El primero en notarlo sería Vegeta, quien se encontraría ahora rodeado de Saiyajins del pasado. Turles Super Saiyajin 2, Nappa Super Saiyajin 2 igualmente y el escuadrón de Bardock en Super Saiyajin. Estos dirían que este era el momento de su venganza, y que ahora tenían la capacidad real de eliminarlo y arrastrarlo con ellos al infierno. Vegeta con una pequeña sonrisa preguntaría si en realidad creían eso, así invitándolos a atacarlo. Por su parte Gohan tampoco estaría solo, pues a él se le encomendarían guerreros del pasado como Freezer, Cell y Bojack. Todos con sus nuevos y evolucionados poderes. Goten y Trunks en su caso se verían enfrentados a guerreros como Slug, Hildegard y Cooler en su nueva forma. Todos se enfrascarían en batallas complejas contra villanos del pasado, siendo el único que no entendería de momento que hacía allí era Goku. Goku se encontraba vagando solo en su camino del infierno, ignorando por completo a todo ser que no significara una amenaza para él. Entre todos ellos, aparecería de pronto alguien de voz muy familiar. Al voltear, vería a Raditz transformado en Super Saiyajin 2, quien estaría a acompañados de otro guerrero aparentemente Saiyajin que se parecía mucho a él. Raditz con su característica prepotencia comentaría que le alegraba volver a verlo, y que por si aún no lo sabía esos de allí eran sus padres. Goku por primera vez sabría quiénes serían sus padres biológicos, pero aún confundido no sabría si estos al igual que su hermano tendría intenciones hostiles. Raditz notaría esto, y diría que no se preocupara pues no serían ellos quien lo eliminaría. Vería salir de la nada a un ser enorme, el cual resultaría ser Broly transformado nada menos que en Super Saiyajin 4. El poder que había despertado gracias a Karat, ahora era monstruoso. Por todo el infierno se estarían librando batallas increíbles, ahora sí llamando la atención de Enma-sama quien se alegraría por ver a Goku y a los demás cooperando con ellos. En la Tierra Karat vería todo con gran fascinación por el poder tan grande que estos guerreros tenían. Todo su plan estaba saliendo al pie de la letra, viendo como Vegeta y Gohan estaban barriendo fácilmente con sus contrincantes. Vegeta como es obvio sería mucho más poderoso que todos quienes habían sido mandados a enfrentarlo, pero de un momento a otro habría un hecho que complicaría su batalla. Sorpresivamente, Nappa habría conseguido también el Super Saiyajin 4. En principio y como todo Super Saiyajin 4 Nappa supondría un peligro para Vegeta, quien emocionado diría que al menos no había perdido el tiempo en el infierno esta vez. Nappa diría que esta vez no terminaría derrotado pues se había asegurado de ello con ese nuevo poder. No obstante y como era de esperarse, Vegeta con el increíble control sobre sus transformaciones potenciadas ni siquiera se vería en la opción de usar el Super Saiyajin 4 para emparejarse con él. Al verse cada vez más superado, Nappa gritaría que ya era hora, saliendo de las sombras el mago Babidi quien gracias a Karat también había potenciado su magia. Gracias a esto, Nappa evitaría su derrota debido al renacimiento de Majin Vegeta esta vez en Super Saiyajin 3. Por parte de Gohan, no se confiaría y desde el inicio utilizaría su Super Saiyajin 4 para inhabilitar rápidamente a sus enemigos y posteriormente salir del infierno junto a Piccolo quien lo acompañaba. Quien por causas obvias se mantendría relegado sería Goku quien debería enfrentarse a un monstruo como lo era Broly en Super Saiyajin 4. Goku había superado la barrera del Super Saiyajin 4 hacía tiempo, pero aún siendo más fuerte que un Super Saiyajin 4 primerizo, se vería avasallado de gran manera ante un Broly tan monstruoso.
Este se llevaría una paliza por parte del Saiyajin legendario, siendo detenido por Kaara, quien le diría a Broly que no lo matara, ya que era su trofeo por tan magnífica conquista. Finalmente los Saiyajin terminarían saliendo a la Tierra nuevamente, percatándose del desastre tan innombrable que Kaarato había causado en el planeta. Todo estaba devastado, pero aún no sabrían quién o qué lo había hecho. Moribundo, recién ahora Goku le vería la cara al sujeto que había causado todo, pero vendría siendo prisionero ahora tanto de Raditz como de su padre Bardock. Encima de ello, Vegeta estaba ahora bajo el poder de la marca Majin nuevamente, por lo que la última esperanza entre comillas vendría siendo Gohan. No obstante, era hora de conocer a seres más peligrosos incluso que los del mismo infierno, y estos serían los jinetes del diablo de Karat. Karat en un tono sarcástico diría que no esperaba menos de los guardianes de la tierra. Aun con todo el potencial que les dio a esos guerreros en el infierno, estos habían logrado escapar nuevamente a la tierra. No obstante, el más poderoso de ellos ya había caído en batalla. Además, su otro compañero ahora también era un subordinado con esa marca que le habían colocado en la frente. De todos quienes estaban en el infierno, a los únicos que Karat permitiría escapar momentáneamente sería a Bardock, quien llevaba el cuerpo de Goku, y a Broly por ser evidentemente quien estaba con vida. Karat finalmente le diría a Bardock que le entregara el cuerpo de su hijo, pues este sería un trofeo más que meritorio de su conquista. Ya fuera del infierno, Bardock se acercaría a Karat bajo sus órdenes. Karat se regodearía con el cuerpo del Saiyajin en sus manos, comentando que eso era lo que le sucedía a los mártires en sus conquistas. Todos quienes mostraran intención de rebeldía, terminaría en una sala de trofeos como el guerrero al que llamaban Son Goku. No obstante, instantes después de ello y sorpresivamente, Karat recibiría una potente ráfaga de ki en el rostro que lo dejaría aturdido por unos momentos. Este furioso y confundido preguntaría qué diablos estaba pasando, así Goku, quien aparentemente estaba moribundo, despertaría escapando de las garras de Karat. Todo era muy repentino, pero al parecer, todo lo que había pasado era un plan de contraofensiva llevada a cabo por los Saiyajin. Por otra parte, quien sería el encargado de enfrentarse a Gohan sería Majin Vegeta en Super Saiyajin 3. Aunque Gohan se encontraba en un escaño más arriba, Vegeta aún así lograría contrarrestar ciertos ataques del mismo. Gohan, como es obvio, le pediría una y otra vez que no se dejara manipular, pero la magia de la marca Majin esta vez parecía mucho más poderosa que antes, no dejándole margen de conciencia a Vegeta. De manera muy inteligente, Karat había sacado de los guardianes de ese planeta, un secuaz increíblemente capaz. Goku por su parte se posaría frente a Karat, el cual lo felicitaría por haber sido tan listo como para encontrar fisuras en su plan. Goku por su parte estaba claramente debilitado por su batalla contra Broly, pero aún con las suficientes fuerzas como para poder mantenerse en pie. Como es obvio, este preguntaría quién era y por qué había devastado la Tierra sin aparente motivo. Karat, a sabiendas que todo ya estaba descubierto, le comentaría sus intenciones, confundiendo mucho al Saiyajin. El destapar el infierno era algo sin mucha lógica, dado que quienes estaban allí muy difícilmente lo llegarían a obedecer al 100%. Karat diría que él no buscaba que lo obedecieran realmente, sino sembrar el caos y la desesperación en el mundo de los vivos. Karat entendería que batallar ahora mismo sería perder el tiempo, por lo que llamaría a Broly nuevamente para que éste terminara el trabajo que había iniciado. Broly nuevamente aparecería frente a él, significando una derrota irremediable para Goku. No obstante, Bardock le diría de Goku que no se preocupara y que fuera tras ese demonio para derrotarlo finalmente. Él se encargaría de Broly junto a su hermano. Goku les sabría desde el inicio que aún juntos ellos no significarían ningún obstáculo para Broly, ya que este era demasiado poderoso. Bardock diría que no se preocupase. Él no era el único que había entrenado durante muchos años, y gracias a ese sujeto llamado Karat ahora podía alcanzar límites increíbles. Este comenzaría a expulsar su poder, siendo increíble para alguien con el nivel que aparentemente debería tener un Saiyajin así. De esa manera el padre de Goku llegaría al Super Saiyajin 4. El Super Saiyajin 4 no era nada sencillo de obtener para un Saiyajin que no fuese de clase alta, por lo que a Goku le sorprendería mucho este hecho. ¿Cómo podía mantener conciencia estando en su forma Ozaru? Bardock diría que no era sencillo. Él no tenía una capacidad tal cual como los de la élite. Sin embargo, tenía a alguien a su lado que siempre le ayudaba a conservar el norte en su camino. Esa era su esposa Hime. Esta aparecería detrás de Goku, comentándole que no había tiempo que perder, Karat no debía abrir los infiernos ni ahora ni nunca, así que él debía detenerlo.
Sin tiempo de reacción, Goku solo asentiría con la cabeza e iría en dirección al demonio divino. Antes de ello, este sería detenido tanto por Goten como por Trunks, quienes se habían ocultado luego de salir del infierno a petición de Bardock cuando recién los habían trasladado. Estos le darían una semilla del ermitaño a Goku de las que tenían previas a su viaje a otros planetas, dado que en las condiciones en las que estaba sería muy difícil ganar. Era increíble, pero todo había sido un plan armado por el padre de Goku. Bardock, mientras tanto, intentaría pelear con Broly, lo cual sería en extremo difícil. El Saiyajin legendario era realmente un monstruo y por más Raditz en Super Saiyajin 2 estuviese con él, no parecía surtir efecto. A sabiendas que todo se estaba torciendo, el plan de emergencia de Karat se activaría, apareciendo en el campo de batalla los guerreros más poderosos bajo el mando de Karat. Calictos, Akiri, Genki Chak se posarían frente a Goten, Trunks y Gohan, comentándole a Majin Vegeta que ya no era necesario que él peleara. Que fuese a la nave del amo para cuando él decida abrir el infierno, ya que tomaría tiempo. Los guerreros de Karat eran increíblemente poderosos, tanto así que superaban e igualaban a los Saiyajin. No obstante, en el momento más oportuno Vegeta reaccionaría atacando a todos estos. Todos estarían confundidos por lo que estaba pasando, así Vegeta con una sonrisa diría que esa marca no había funcionado antes con él, por lo que ahora mucho menos. Este había estado fingiendo estar bajo el control de Karat para llamar la atención de sus secuaces y que estos al final le dejaran pista libre a Kakaroto para poder enfrentarse al demonio divino. Las tornas cambiarían, ahora siendo los guerreros Z quienes parecían tener la ventaja. Aunque la batalla era feroz y estos parecían poder ganarla, y nuevo problema se presentaría en el campo de batalla. Resulta ser que aún faltaba un subordinado de Karat, el cual sorpresivamente resultaría ser el más poderoso. Trunks, un sujeto increíblemente imponente, estaría ahora peleando con Gohan y Vegeta en Super Saiyajin 4 junto a Goten y Trunks en Super Saiyajin 2, siendo capaz de superarlos incluso peleando juntos. Este tenía una forma de pelear muy pesada, lo cual haría de sus golpes terriblemente efectivos. Nadie, ni siquiera Vegeta, tendría la más mínima posibilidad contra este, y aún debían enfrentarse también al resto de subordinados de Karat. Por el lado de Bardock, este como es obvio no podría contra Broly en Super Saiyajin 4, terminando apaleado y sin poder transformarse en Super Saiyajin 4. El poder de Broly estando en esa fase era demasiado abrumador y nadie que no fuese un Saiyajin legendario podría tan siquiera darle una buena batalla. Tanto este como Raditz estarían completamente perdidos, pero al menos habían logrado el serle útil a Kakaroto. Con algo de suerte posiblemente derrote a ese demonio volviendo todo a la normalidad. Broly se acercaría a estos para darles el golpe de gracia, pero alguien se pondría enfrente para detenerlo. Bardock se sorprendería al ver que era Hine, comentándole que no se entrometiera ya que ese sujeto la terminaría erradicando provocando que su cuerpo desapareciera. Hine diría que confiara en ella, gritándole a Broly que por favor se detuviera. Los Saiyajin siempre habían sido una raza salvaje, destructiva y cruel en ocasiones. No obstante, esto se debía a ser siempre manipulados por alguien que creía ser mejor. Su planeta y vidas fueron destruidos por Freezer, quien los esclavizó durante muchos años ganándose el odio de todo el universo por actuar en su nombre. Que no dejara que se repitiera esa historia, y que él como el Saiyajin más poderoso tenía en sus manos ser alguien que actuase bajo sus propios deseos y no por alguien que lo ordenara. Estas palabras harían una especie de reacción en el Saiyajin legendario, el cual nuevamente estaría muy conflictuado con su propia existencia. Aún así, este recordaría que quien le había dado ese gran poder era Karat. Trunks estaría dándoles una paliza a Vegeta, Gohan y los demás guerreros quienes estaban ayudando en dicha pelea. El poder de este subordinado era inmenso e incluso llegaba a ser de cierta manera injusto. Todos estarían en el suelo con apenas fuerzas para moverse, percatándose de que sería imposible el ganarle a ese adversario. Trunks era un guerrero muy centrado, lo cual lo hacía no mostrar emociones en lo más mínimo ante la victoria. Sin embargo, este se ensañaría con Vegeta pues lo que no perdonaba era a alguien que traicionara a su ejército. Mientras le daba una paliza a Vegeta, quien evidentemente no podría ni defenderse, Trunks sería atacado por alguien sumamente poderoso. De manera sorpresiva, Broly se había apersonado a dicha batalla, cambiando de opinión sobre a qué bando ir. Este le diría a Trunks que era hora de pelear con alguien de su tamaño, y ese sería él. Dos de los guerreros más obscenamente poderosos de esta guerra se verían frente a frente. Karat mientras tanto buscaría el comunicarse con sus esbirros percatándose de que no había respuesta alguna.
El único que parecía aún escucharlo sería Trunks, pero este estaba en una encarnizada batalla con Broly. Tras él se posaría Goku, quien diría que ya no había lugar donde ocultarse. Aunque su plan en principio parecía infalible, este aún no entendía que incluso en el mismo infierno ellos tenían amigos y aliados. Ya no tenía a nadie que lo protegiera, por lo que se arrepentiría de todo lo que había hecho. Karat riendo diría que le reconocía el que quizá tuvo un par de fallos en sus planes, pero aún así estaban lejos de arruinarse. Él no planeaba el pelear para conservar todo su poder y habilidades para luego, pero no cometería el mismo error de aquella ocasión. Esta vez él se desharía de quien osara interponerse en su camino con sus propias manos. Karat atacaría de Goku dando comienzo a la batalla final entre estos. Aunque era el jefe todo ese despliegue infernal que había en la Tierra, en principio Karat no sería tan poderoso como Broly Super Saiyajin 4. No obstante, este sí que poseía capacidades increíbles de combate, haciendo que fuese inútil el utilizar tanto el Super Saiyajin 1, 2 o 3. Goku, gracias a la semilla que les había dado Goten y Trunks, estaría al máximo de su capacidad, optando rápidamente por el Super Saiyajin 4. La batalla sería increíble, en donde ambos se verían en la obligación de cambiar de planeta para no destruir la Tierra. Goku por obviamente proteger a sus amigos, y Karat por no destruir su única puerta a los infiernos. El Super Saiyajin 4 era increíble por parte de Goku, siendo cada vez más complicado para Karat el contrarrestarlo. Este desesperado comenzaría a tratar de buscar ayuda por parte de Trunks, pero este ya estaría siendo avasallado por el Super Saiyajin legendario. Broly poseía un poder increíble como Super Saiyajin 4, el cual le bastaría para finalmente eliminar por completo a todos los lacayos de Karat. Este desesperado estaría viendo cómo todo se le escurría entre sus dedos, habiendo en esta ocasión creado un plan a prueba de fallos. Goku le diría que ya no tenía escapatoria, y que pagaría por todo lo que este había hecho. Karat recordaría aquella primera intención de dominar los infiernos en el reino de los demonios oscuros, negándose rotundamente a fracasar otra vez. Este le diría de Goku que alguien tan estratega como él jamás estaba sin un plan. Aunque no se lo esperaba para nada, este había desarrollado una medida desesperada por si todo se salía de control. Karat era muy peligroso por su despliegue de habilidades extrañas. Este le diría de Goku que su batalla estaba lejos de terminar, y que esta vez quien tendría la ventaja sería él. Goku preguntaría si aún no había mostrado su máximo, a lo que Karat respondería que sí que lo había hecho. Sin embargo, aún podía ser más fuerte. Karat diría que él era quien había ayudado a los guerreros del infierno a superar sus límites físicos. No obstante, no les había otorgado poder sino la facilidad de desarrollarlo. Mediante entrenamiento estos habían conseguido todo lo que había visto. Lo único que este les pedía a cambio era su voluntad, lo cual significaba mucho más de lo que parecía. Gracias a esto, Karat con el ojo que tenía en su frente comenzaría a absorber rápidamente el poder de todos los guerreros del infierno. Todos quienes habían desarrollado más poder o transformaciones lentamente las irían perdiendo, pues ahora dicho poder sería propiedad de Karat, el cual finalmente se convertiría en un gigante de magnitudes colosales. El poder absorbido por el demonio divino era inmenso, y ahora una nueva batalla estaba por comenzar. Todos en la Tierra notarían el increíble incremento de poder de Karat, preguntándose si realmente Goku sería capaz de detenerlo. El poder de Goku era minúsculo ahora comparándolo con el de ese demonio. Karat era colosal, y cada ataque este realizaba parecía tan grande como un planeta entero. Goku se vería completamente superado por Karat, quien se confiaría en ganar dicha batalla. No obstante, para este punto, aunque no era una fase tan usada, Goku poseía en él un as bajo la manga que seguramente serviría. Era hora de que el universo entero volviera a ver la transformación legendaria del Super Saiyajin 5. El problema era que usarla traería nuevamente esas molestias tan inquietantes para Goku, pero llegados a este punto era eso o nada. Expulsando una gran cantidad de energía, el Super Saiyajin 5 aparecería nuevamente. Todos en la Tierra lo verían, notando de inmediato que Goku nuevamente había alcanzado ese escaño tan increíble. Su poder era descomunal, incluso superior al del mismo Broly en Super Saiyajin 4. Goku diría que quizá era poderoso, pero él no sabía de lo que era capaz el Super Saiyajin 5. La batalla se reanudaría, donde Karat y Goku estarían emparejados en inicio, teniendo una pelea que se extendería durante horas y horas. El combate sería brutal, donde cada choque de puños se sentía en la Tierra como si estuviese en dicho planeta.
Aunque el poder de ambos era similar, algo se estaría notando en la batalla que provocaría un desbalanceo a favor de Goku. Al ser una batalla tan larga y extenuante, para Kaarat comenzaría a causar desgaste por el cansancio acumulado. Sin embargo, a Goku esto no parecía afectarle en lo más mínimo, y de hecho también su poder parecía incrementarse con el pasar del tiempo. El Super Saiyajin 5 lo volvía inagotable, lo cual terminaría decantándose en la derrota del demonio divino. Desesperado, este diría que no perdería nuevamente su oportunidad como con aquel guerrero que no conoció, lanzando un ataque masivo que Goku contrarrestaría con un Super Kamehameha, terminando de una vez por todas con Kaarat, quien mientras se desvanecía recordaría que caería en uno de los 4 infiernos más profundos. Goku victorioso recordaría sus palabras, preguntándose en ese caso quién era aquel poderoso guerrero que había arruinado sus planes por primera vez. Finalmente en la Tierra se estaría celebrando una gran fiesta en la Corporación Cápsula luego de usar las esferas nuevamente y volver todo a la normalidad. Todos agradecerían profundamente a Broly por su ayuda, dado que sin él jamás lo habrían logrado. No obstante, este aún no estaría de parte de nadie y se iría lejos a otro planeta presuntamente tramando algo. Vegeta le diría de Goku que ahora con ese poder que tenía era evidente que volvería algún día, a lo que Goku diría que no importaba. Lo importante era que los había ayudado en esta ocasión. Para finalizar, este le diría a Vegeta que ahora que no estaba muerto, esa marca Majin aunque pudiera ocultarla aún estaba con él. Vegeta diría que no era relevante, ya que como ya sabía esta jamás tomaría posesión de él. De igual forma no serviría de mucho el tenerla, así que probablemente jamás la volvería a usar. Goku debía volver nuevamente al mundo de los dragones, pero decidiría el quedarse puesto que las esferas ya estaban purificadas y no tenían por qué preocuparse al menos de momento. Este además, visitaría a sus padres y a su hermano en el infierno puesto que querría agradecerles por su ayuda. Prometiendo así visitarlos constantemente para entrenar y conocerlos aún más. Es así como otra amenaza sumamente peligrosa sería erradicada, y el universo liberado de un terrible tirano. No obstante, las molestias en el interior de Goku se intensificarían, esta vez siendo más preocupante para el Saiyajin. ¿Qué era lo que estaba pasando? Gracias a la inmensa lucha contra el demonio divino, este finalmente conseguiría ser derrotado. Si bien parece un ser que sin aparecer en la Tierra sería relevante, Kaarat era un tirano y se topó con quizá uno de los pocos guerreros capaces de derrotarlo. Este hecho traería consigo consecuencias, las cuales estarán en la siguiente parte de la historia, con uno de los enemigos más icónicos de todo Dragon Ball AF, el mismísimo Evil Goku. Espero que les haya gustado y nos veremos en la siguiente parte.